Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos lo que son las neoplasias a nivel renal y urinario en su primera parte. Comenzamos. Bueno, comenzaremos estudiando lo que son en sí los tumores benignos. Sabiendo que dentro de los tumores benignos nosotros podemos encontrar a nivel de las vías urinarias y renales el oncocitoma, el angiomiolipoma, el leiomioma, el lipoma, el amangiomioma y los tumores dependientes de las células yuxtaglomerulares. Em, Así podremos ver que en realidad estudiar cada uno y sus características, ¿no? Veremos, por ejemplo, el tumor de células yuxtaglomerulares, que es un tumor benigno, muy poco frecuente y que estará localizado en la corteza renal, dependiente de las células yuxtaglomerulares y que estará asociado a la presentación clínica de hipertensión arterial simplemente porque hay una hipersecreción de renina. Generalmente sí se puede presentar en los adolescentes y adultos jóvenes y clínicamente, como lo habíamos mencionado, se determinará por la presencia de hipertensión asociada a un nivel de hipopotasemia y también asociado esto a un proceso de hiperaldosteronismo, ¿no? Entonces veremos que en sí la fisiopatología de cómo que en realidad produce la presencia de este tumor de células yuxtaglomerulares, veremos que existe una alta concentración de renina, lo que origina una hipersecreción de aldosterona y así una eliminación de potasio, lo que origina también una hipopotasemia y haría así de esta forma natural la presión del paciente generando un cuadro hipertensivo en el mismo. Veremos también que, bueno, en algunas variantes podríamos ver que el paciente podría presentar cuadros de hipertensión con un nivel de potasio normal y otra variante sería que el paciente presente o sea, a pesar de presentar un tumor de las células yuxtaglomerulares, presente una presión arterial normal y un nivel de potasio normal. Bueno, en cuanto a la clínica que presenta el tumor de las células yuxtaglomerulares, veremos que el síntoma principal es la hipertensión mal controlada, que se asociará, digamos, en cuadros ya crónicos a una retinopatía en el 24% de los casos, la presencia de una insuficiencia renal en el 3% de los casos, asociado también a una hipertrofia ventricular izquierda por la hipertensión mal controlada. También podríamos observar en estos pacientes accidentes cerebrovasculares en el 2% de los casos y la presencia de isquemia intestinal en el 1% de los casos. Y más que todo la clínica se verá asociado de hipertensión mal controlada a síntomas, por ejemplo, de visión doble en los pacientes pueden sufrir de mareos, náuseas, vómitos, presentar cuadros de poliuria y también proteinuria. En cuanto a los hallazgos radiológicos, nosotros veremos que esta clase de tumores se presentan como masas hipoecoicas, ¿no? En una ecografía. Veremos que a la tomografía computarizada veremos que se puede mostrar el hallazgo de estos tumores, una imagen de baja densidad o de ISO o de alta densidad. O sea, hay una variación siempre en cuanto a la forma de estos tumores de la presentación imagenológica en una tomografía computarizada. Como podemos observar en la diapositiva, en las flechitas blancas nosotros podemos observar que está señalando claramente la presencia de un tumor de células yuxtaglomerulares bien delimitado en el polo inferior renal, en este caso en el lado, perdón, en el riñón derecho del paciente. Bueno, en cuanto a los hallazgos patológicos en esta clase de tumor de células yuxtaglomerulares, podemos ver que entre los hallazgos macroscópicos vamos a ver que es un tumor bien circunscrito
que presenta una cápsula fibrosa total o parcial que lo circunscribe a este tumor y que vamos a ver en la superficie un corte amarillo o gris, y que tal vez pueda presentar también una variación a canela debido a la presentación de hemorragias en el tejido adyacente. Vamos a ver también que puede presentarse como un tumor tal vez pequeño y solitario unilateral y que podría tener en algunas ocasiones un tamaño mayor a 3 centímetros. En cuanto a los hallazgos microscópicos, veremos que las células neoplásicas se pueden presentar de forma oval, poligonal o en forma de uso. Los núcleos son redondos y con una cromatina dispersa. Además, no presentará nucleolos prominentes. Veremos también que el citoplasma es abundante a escaso. Puede haber una concentración de eosinófilos a basófilos y las mitosis son muy raras o inexistentes. Bueno, en cuanto a el tratamiento que podemos mencionar que se realiza en esta clase de tumores, como algo genérico podríamos ver que se puede utilizar agentes antihipertensivos porque habíamos mencionado que esta clase de tumor presenta un cuadro principal de alteración de la presión, ¿no? Estos pacientes son hipertensos. Además, se puede sugerir, en el caso de que así lo requiere el paciente, realizar una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical, viendo la extensión y el tamaño del tumor. Veremos también en cuestión otra neoplasia renal, que en este caso la definimos como el oncocitoma renal. Este es un tumor que en un principio se presenta como un tumor benigno, sin embargo, al hacerse de tipo crónico podría rotar a maligno. Vamos a ver que este está compuesto de células epiteliales, grandes células epiteliales, citoplasma eosinofílico, que en realidad hace referencia a lo que son los oncocitos, y también puede este clase de tumor no solamente se presentará a nivel del riñón, sino también en las glándulas suprarrenales, en las glándulas paratiroideas, salivales o también en la tiroides. Entonces, como habíamos mencionado, el oncocitoma renal es un tumor benigno que representa del 3 al 7% de las masas renales sólidas y puede ser de difícil diagnóstico diferencial, sobre todo con los carcinomas a nivel renal de tipo maligno. Entonces ahí estamos viendo en la imagen un corte transversal de una tomografía axial computarizada que nos muestra, ¿no?, la región lumbosacra, donde nosotros estamos observando a nivel en realidad a nivel del riñón derecho el oncocitoma presente en este riñón, que es un tumor bien circunscrito, como podemos observar en la imagen. También veremos el oncocitoma renal y en cuanto a la histología, donde podemos observar en la imagen que se encuentra en la diapositiva a nivel izquierdo, que son células grandes uniformes con un citoplasma eosinofílico, donde no podemos encontrar la división de células, por ejemplo, por eso no habrá actividad mitótica, y esto se podría originar también por una pérdida de cromosoma 1 o Y en los pacientes que tienen la presencia de este síntoma por una deficiencia o alteración congénita, y también que podría ser también originada por una translocación del brazo corto del cromosoma 11. Bueno, también seguimos viendo que en realidad en cuanto a epidemiología veremos que el oncocitoma renal se presenta en el 3 al 5% de los casos, específicamente en el sexo masculino, donde vamos a ver que sí son tumores, como hemos mencionado, dentro de una cápsula fibrosa con un tejido tumoral y que en algunas ocasiones y raras veces podría originar eh, metástasis raras, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos diferenciar un oncocitoma y deberíamos diferenciarlo de la presencia tal vez de un fibrofoliculoma, tal vez la presencia de pólipos tumores de colon que podrían estarse irradiando a la región lumbosacra. También veremos que también podríamos diferenciar por de quistes pulmonares o simplemente también del síndrome de Burkitt-Hurkay. Y en cuanto al diagnóstico del oncocitoma renal, veremos que bueno, el diagnóstico en este caso será de tipo patológico. Nosotros necesitamos solicitar al paciente una biopsia para determinar el tipo de tumor que está presentando y también estará asociado a la presencia de macromaturia y dolor en el flanco afectado, ¿no?
que se presentarán en el 20% de los casos. En cuanto, digamos, a las características que podemos mencionar que se observarían en la tomografía computarizada o estudios imagenológicos, podríamos encontrar el signo de ruedas de rayos, el signo de anillo transparente, específicamente. Bueno, les agradezco mucho, queridos estudiantes, por su gentil atención. Continuaremos en otra oportunidad con la segunda parte de lo que son las neoplasias a nivel renal y también de las vías urinarias. Muchas gracias.